Muchachos, buenos días, ¿cómo van? ¿Cómo va Buenos días, todo? ¿cómo están? Todo muy bien, todo muy bien. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenos ¿Mucho días. frío o qué? Gracias por lo de muchacho para mí. Ah, hombre, no, todavía estamos jovencitos. Y el frío sí se siente, sí se siente. Todavía hay energía, don Gustavo, ¿no? Oh, mucha, mucha. Ah, bueno, eso es lo importante. Muchachos, bueno, yo creo que hoy le vamos a dar el primer inicio a este proyecto tan bonito que tenemos nosotros como colectivo y como Fundación Nativa. A este podcast de hoy es el primer capítulo que vamos a tener como tal, entonces pues yo quiero que nos presentemos todos para las personas que de pronto lo vayan a ver o lo vayan a escuchar en su momento. Entonces quiero que cada uno nos presentemos para poder darle paso y que la gente sepa quiénes somos y qué queremos, listo. Listo, Entonces no sé listo. quién se quiera dar ahí como la primera presentación, No, tipo universidad. al azar, Felipe, empiece. Es que Felipe empiece. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Felipe Gordillo y soy arquitecto. Listo, Pipe. De una. Listo, ¿qué los Continúen motivó a por estar ahí. juntos? ¿Quién? Bueno, voy yo. Yo soy Gustavo López, armeñuco de pura cepa. Eh, pues, a ver, empresario de café, empresario de construcción y sobre todo como buscador. Yo me definiría mucho como buscador, porque Ok. porque es lo que me caracteriza y lo que me ha caracterizado siempre. Ok. Súper. Además, porque emprendedor ya dijeron que por ahí no, No, que ya no, ya, emprendedor ya, usted no ya no, es. yo ya no Ya no es puedo decir esa emprendedor. palabra. Ya no puedo decir que soy emprendedor. Ya por ahí le dijeron que Por no eso, podía por decir eso, eso. por eso me estoy redefiniendo de emprendedor a buscador. A buscador, claro. Gracias, Bueno, Johan. continuemos ahí. Listo, Johan. Aprovechemos a Nuevas Johan de una palabras, vez. nuevas palabras. Aprovechemos a Johan de una vez ahí para Bueno, la presentación. eh, mi nombre es Joan Londoño, publicista, desarrollador gráfico, y hago de un poquito. mm, y bueno, ahí poco a poco nos vamos como desglosando todo lo que hacemos, lo que nos gusta y lo que nos apasiona. Listo, Johan, perfecto. Te voy a hablar. Bueno, mi nombre es José Manuel Salazar. Soy co-creador de Bendito Concepto, co-creador de Colectivo A3, arquitecto de profesión. Me gusta mucho el mundo comercial, el mundo del e-commerce, del dropshipping, todo. No he ingresado profundamente en ese mundo, pero tengo un profundo interés por ello y eso me llevó mucho a enamorarme de la arquitectura comercial. Digamos que como socio de todo este colectivo que estamos presentes en esta reunión, me encanta mucho desempeñar el mundo de diseño de espacios comerciales, asesorar a los posibles prospectos, a los clientes, en cómo desarrollar espacios comerciales que impacten directamente en las ventas y en base a eso se puede desarrollar una buena estrategia de emprendimiento en cada uno. Gracias a Dios tengo un canal de TikTok, me ha ido bastante bien, por lo que he podido crear una comunidad que ya se acerca a los 16.000 seguidores y nada, la idea es seguir potenciando mucho ese enfoque en alentar al emprendedor y construir herramientas que nos ayuden a trascender de ser emprendedores o empresarios. Súper bueno eso, José. Súper bueno eso Excelente. del canal de TikTok. Por eso tiene mucho Importante movimiento. hoy en día ya las redes sociales. Sí, Y total. hablamos, Bueno, Santi, démosle ahí. Santi, démosle, yo démosle. también me presento, mucho gusto, Santiago Hernández, arquitecto, cofundador también de Sexta Fachada, de Bendito Concepto, perdón, y Colectivo A3, apasionado por el diseño no solo estético, no, sino que con visión y aprendiz también de la vida. Quindiano de pura cepa también. Y nada, aquí también estoy para aportar, educarme y que hablemos un rato de arquitectura y ciudad. Perfecto, súper bueno eso. Bueno, yo soy David Velandia Restrepo. Yo soy también arquitecto, soñador, emprendedor, un poquito de muchas cosas. Y digamos que dentro de todo soy un apasionado por la ciudad y quiero mucho Armenia, entonces quiero verla crecer en todos sus espacios como tal y ver crecer a su gente. Entonces digamos que dentro de esa parte de soñador quiero eso con este proyecto y yo creo que le damos como
apertura, por así decirlo, a in situ, que yo quiero que de pronto Santi nos explique un poquitico del porqué de in situ, de dónde sale ese in situ o por qué sale, cuál es ese motivo inicial. Listo, Incito es una mezcla de lo que andamos buscando, yo creo que no solamente nosotros como equipo, sino como de pronto independientes, que es buscar o encontrarme en algún lugar donde quiero lograr algo. Entonces, in situ describe la palabra en el lugar o allá, por decirlo así. Entonces, in Okay. situ incita a qué está pasando en cada rincón o en qué espacio se está ubicando los micronegocios, emprendimientos, en tal lugar específico. Entonces es un poquito la visión de lo macro a lo micro, en qué sitio se está Ok, ubicando y qué queremos aportar o qué queremos hablar nosotros especialmente en un lugar en específico. ok. A mí me parece Ah, súper interesante ese tema de in situ, porque digamos que in situ es desde cualquier lugar. Donde yo me encuentre puedo hablar desde ese lugar y desde ese espacio y entenderlo a mi manera. Entonces me parece interesante cuando pues, me mostraron el nombre, porque in situ es un nombre que puede ser muy flexible al entorno en el que esté. Entonces me parece súper bacano eso. Sí, hay perdón, sí. connotación, perdón, Dale, 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 Sí, Santi, dale, dale. No, que decía yo que que... hay eh, una connotación de in situ que a mí me cautivó mucho cuando lo vi. Y es porque mi proyecto, pues como ustedes saben, es Nativa. Eh, sí, y Nativa, el nombre de Nativa surgió a ver, cuando yo elegí el nombre, cuando yo fundé Nativa, eh, yo tenía dos nombres. Uno era Soca y otro era Nativa. Y Soca, refiriéndome a la Soca del café, porque para mí representa renacimiento, como renovación. Cuando uno hace una ok. soca en un cafetal, lo que hace es renovarlo, hacerlo renacer, volver a que el cafetal sea nuevo. Entonces ese era uno de los nombres. Y Nativa era porque yo quiero resaltar lo local, lo autóctono, lo nativo, lo de nuestro sitio. ¿Sí me entiendes? Y femenino, porque pues para mí el tema femenino tiene mucha importancia en mi vida, porque pues tengo 3 hermanas, soy el único hombre, tengo 3 hijas, he tenido negocios importantes casi siempre con mujeres, los que mejores me han salido. Entonces, era femenino por eso, pero sobre todo lo nativo, y además porque lo femenino representa vida, representa nacimiento, representa fertilidad. Entonces, digamos que el nombre nació de ahí, y cuando yo vi in situ me cautivó por la relación que tiene con lo nativo. Obviamente tiene otras connotaciones que es desde cualquier lugar también, ¿no? Y también lo que ese doble sentido me pareció muy chévere, me pareció muy bueno. sí, Sí, eso es como ese plus que tiene. O sea, lo que les decía yo ahorita es muy flexible. O sea, como lo entienda la persona que lo lea, eso es. exacto. Entiéndalo como usted quiera entenderlo, pero déle el significado que de pronto puede repercutir en este podcast, por así decirlo, ¿no? Exacto. Sí, Y también me gustó mucho una historia que contó don Gustavo, que le preguntaron que qué era incito y sin desconocer el tema que parecía incitar. ¿Fue que fue? sí, sí. Sí. Fue mi hija cuando yo le mostré, una de mis hijas cuando le mostré el logo y el nombre, me dijo, ah, qué chévere, es como de incitar, ¿no? Sí. Y yo dije, o sea, digamos que ya lo había percibido, pero me gustó mucho que esa fuera la percepción que ella tuviera desde afuera, ¿no? Oye, Claro, claro, claro. O sea, eso, digamos que dentro de todos los significados que le puede dar la gente, esto es como lo más importante, pues. O sea, cómo esto repercute en la vida de cada persona que lo escucha, que lo ve y que lo puede sentir en su momento. Eso me parece súper interesante, pues. Entonces, Sí, digamos que con esto yo creo que ya nos presentamos todos, vimos el significado, lo que es in situ y lo que queremos transmitir. Y ahora sí, ¿qué queremos hacer nosotros con esto? ¿Cuál es el propósito de nosotros con esto? Creo que esa es la pregunta y se la quiero de pronto hacer a Gustavo, que es una de las personas más experimentadas de nosotros y uno de los eh, soñadores que tenemos acá, entonces pues se la quiero hacer a usted, don Gustavo, esa preguntita ahí para darle paso. ok, ok, vamos a empezar pues por una cosa, muchachos. El don se los voy a regalar, porque un hombre Sí, con sí, don, hago. no. Mm,
Entonces el don, dejémoslo. Gustavo a secas y así, Gustavo. bien, ¿vale? Listo. O sea, el propósito para mí, a ver, yo he hecho muchos, yo desde de los 30, desde que tengo 60, cuando cumplí 30, digamos que mi sueño entre los 20 y los 30 era que cuando yo llegara a 30 tenía que ser independiente y tenía que tener mi propia empresa. Y obviamente en ese trayecto entre los 20 y los 30, mientras cogía experiencia y me estrellaba y todo eso, porque eso es parte del paseo. El que crea que va a coger experiencia y no se va a estrellar, está equivocado, 100% equivocado. Entonces, era como que necesitaba cranearme algo que complementara y entonces ensayé muchas cosas y me estrellé mucho y una de ellas siempre fue de alguna manera contribuir a Armenia y a mi región de alguna forma, o sea, sirviendo de puente, sirviendo de divulgador, sirviendo de mediador entre negocios. Eso mismo me llevó a tener muchos tipos de negocio, muchos radicados en Armenia. Entonces, Mm, pero en todo ese proceso me di cuenta que de varias cosas. Una es que solo es imposible, o sea, solo es muy difícil. El colectivo es supremamente importante, las colaboraciones, las alianzas. Yo tengo digamos que mis reservas con respecto a las sociedades, pero las sociedades pueden ser muy saludables si se hacen de la manera correcta, pero sí soy muy amigo de los colectivos, de las colaboraciones, de las alianzas. A mí me parece eso súper importante. Y aquí, cuando empezamos a hablar de este tema con David, pues como de colectivo y de tal, y que luego pues tuve la fortuna de conocerlos al resto de ustedes, me pareció que había un nicho bien interesante y que esta plataforma en la que estamos en este momento podía servir como para yo aportar desde mi experiencia todo todo lo que se pueda en beneficio primero del emprendimiento, de la empresa, pero sobre todo también de la región y de la ciudad. ¿Sí me entiendes? Claro, claro. Porque es muy difícil encontrar un grupo de jóvenes que estén dispuestos a hacer esto un sábado por la mañana. ¿Sí me entiendes? Entonces, lo que estamos haciendo Por ahí tenemos más de un trasnochado, por acá tenemos más de un trasnochado, María. Eh, entonces, digamos que el propósito o lo que me animó mucho y lo que yo veo aquí es que es como una semilla con la que yo como dije al principio, he sido muy buscador y que me gustaba, intenté muchas cosas en Armenia, en el Quindío en general, que se quedaron como en el camino porque no había una estructura, digamos, desde algo así, desde algo que aparentemente no tiene o sea, donde el interés primario no es solamente el dinero o el lucro, sino que hay un propósito que va más allá de eso, que también, porque no tiene nada de malo. Entonces yo aquí lo que encontré fue eso, encontré como que el nicho para esa semilla, para yo decir, venga, aquí yo puedo canalizar y transmitir una cantidad de experiencia que yo tengo, que no quiero que se pierda, y que de alguna manera también a mí me sirve, porque es que el simple hecho de estar hablando aquí con ustedes ya para mí es un aprendizaje, ¿sí me entienden? Entonces digamos que para mí es como encontrar un nicho y un lugar en donde poner todo eso que yo había querido, más allá de tener empresa y de hacer dinero y de ser próspero económicamente, ¿sí me entiende? Porque al final uno se da cuenta que eso hace parte muy importante de la vida, pero que si no hay un propósito que vaya más allá, pues no tiene pues como sentido. Entonces, digamos que por ahí va mi intención, va mi Ok. propósito y va lo que yo encontré aquí en Incito que me cautivó y que digo, si somos constantes, pues seguramente que vamos a poder hacer cosas importantes.
lo que yo dije en Finlandia cuando tuvimos el primer conversatorio en Tierra Querida, y es que estos espacios, como todas las ideas en la vida y como todo lo que sucede en el universo, parte de un pensamiento, parte de una idea y parte de una conversación. Y si no abrimos estos espacios para que cada uno ponga ahí lo que piensa, lo que sueña, las ideas que tiene, pues a veces esas ideas y esos sueños y esos pensamientos se quedan Están en el, quedando ahí. se Están van quedando quedando ahí. y no pasa nada. Entonces yo creo que aquí yo veo en Incito un asidero y como un sitio donde poner todas esas ideas, todas esas semillas, todos esos pensamientos, todos esos sueños, que si logramos uno, ya muchachos, ya. Vamos ganando, vamos por buen camino. Yo creo que vamos por buen camino. Eso pues para mí es como el concepto y la visión que yo tengo de esto y el propósito mío. Eh, yo digo que yo puedo aportar mucho desde los fracasos que he tenido empresarialmente, porque desde ahí yo creo que es muy valiosa Claro. la experiencia. Uh-huh. Sí, hablando de esos fracasos, yo tengo algo que siempre digo, y es que cuando pasa este tema de los fracasos, uno nunca pierde, uno gana o aprende. O sea, uno nunca pierde nada en ese proceso. Yo creo que eso es un tema de aprendizaje grandísimo. Somos seres que vivimos desde la experiencia, qué pena. Somos seres que nos desarrollamos en la vida conforme la experiencia que tengamos, ¿cierto? Uh-huh. Eso por un lado. Y por otro, digamos que uno de los propósitos de nosotros somos pelados relativamente jóvenes, todavía estamos saliendo ya de la pubertad ratico, pero digamos que dentro de todo siempre vimos como una problemática muy grande en la ciudad en la que estamos en estos momentos, y es que todas las personas de acá son muy independientes y muy competitivas con el otro profesional. Uh-huh. No hay algo que los una, o no hay ¿cómo decirlo? Es que no hay una unión entre profesionales, o no hay algo así que permita que varias personas puedan estar en un mismo espacio y competir al mismo tiempo sin que haya un problema. Todo lo ven como una competencia grandísima. Que se ha Como un perdido propósito en conjunto. Exacto, ese pensamiento en conjunto se ha perdido mucho por egos, de pronto el dinero, o cosas que de pronto van más allá, que uno de pronto ahorita todavía no entiende y no entenderemos en varios tiempos. Pero siento que eso fue el propósito de nosotros cuando creamos Colectivo y creamos acá el podcast con Fundación Nativa y con Gustavo, que fue, venga, es que muchos profesionales, muchas personas podemos podemos pensar en una misma cosa y hacer algo bien por la ciudad en la que estamos, o por las personas que están habitando la ciudad, por así decirlo, sin que haya como esa envidia, ese ego, o cosas más que de pronto pueden ir mucho más allá que como no entendemos, pero que pueden desarrollar muchas cosas buenas. Y eso es lo que queremos nosotros también como colectivo, o sea, aportar. Somos jóvenes, que todavía nos falta mucha experiencia, y nosotros lo sabemos y lo tenemos más que claro. Mucha gente dirá como a estos huevones tan jóvenes que van a saber de esto, No, pero mire, creo que esto se puede desarrollar muy bacano. O sea, creo que podemos hacer cosas muy bacanas. perdón, David, yo hago Dale. una cortica con respecto a la introducción mía en el propósito mío en Incito, y es que es un tema que tú acabas de tocar que se me pasó mencionarlo, y es que hay un tema con la brecha generacional que a mí me parece que está sin resolver, ¿sí me entendés? Entonces, o sea, digamos que hoy por hoy es mucho más fácil acercarse generaciones como la mía a generaciones como la de ustedes por las redes y por todo este rollo. Pero cuando uno profundiza, digamos que en temas, se da cuenta y yo por ejemplo lo vivo con mis hijas, a pesar de que yo la voy muy bien con ellas y tenemos una muy buena relación, hay ciertos momentos en los que yo siento que hay ese tema. Y yo leí por ahí hace muy poquito, pues ese tema de la brecha generacional, que yo creo que en vez de ser una desventaja debería ser una ventaja. Claro. En el sentido de que como empresarios, y no solamente como empresarios, sino como seres humanos,
el poder mirar hacia o poder tener alguien con experiencia que pueda decir, mira, yo te puedo transmitir esto, y no es que yo no me las quiero dar de gurú, ni de profesor, ni mucho menos, porque como dije ahora, en una conversación con ustedes, pues yo también aprendo mucho, eso para mí es lo primero. Pero sí que como resaltar que esa brecha generacional, en vez de ser un obstáculo o un problema, aquí podemos demostrar nosotros, yo con ustedes y ustedes conmigo, que en vez de ser un problema o un obstáculo, al contrario, puede ser algo muy enriquecedor y Claro, muy beneficioso. Sí, eso es de puede dar un partir y empalme muy bueno. de parte y Claro, parte. eso es un empalme, es un empalme. Exactamente. Igual acá Digamos, el ahí, podcast es eso, dale, Santiago. reunir ideas, hablar y poder saber qué se llega a proponer más adelante, porque la idea es esa, como emprendedor o como joven o como persona que quiera hacer algo nuevo, está dispuesto a escuchar a otra persona. Ajá. Porque muchas veces cuando uno emprende de joven, cuando uno empieza negocios, y eso yo lo viví en carne propia, lo digo pues con conocimiento de causa, y es que uno emprende mucho desde la emoción, desde el impulso, o desde la necesidad, pero sobre todo mucho desde la emoción. Eh, y claro, a estas alturas, y eso me dejó de pasar a mí hace 15 días. O sea, tampoco es que, tampoco es que me siga pasando, ¿no? Eh, pero sí, entonces cuando hay alguien que te aterriza y que te dice, ven, espera un momentico, ya le hiciste cuentas a esto, ya le hiciste, es muy importante, y eso uno lo ve con claridad mucho desde la experiencia. Yo les cuento una cosa, yo tuve uno de los tantos negocios que yo he tenido en el Quindío, fue una inmobiliaria que se llama, todavía existe, porque la tiene la esposa del que era entonces mi socio, que se llama IBS, Inversiones, Bienes y Servicios. Eh, y mi especialidad como socio de la inmobiliaria era que yo asesoraba a gente que vivía en el exterior y que quería invertir en el Quindío. Y me tocó bajar y aterrizar a mucha gente sabiendo que yo iba a perder o iba a dejar de ganarme una comisión. ¿Sí me Sí, entiendes? claro. Porque mucha gente, y sobre todo mucha gente joven, llegaba diciéndome, venga hermano, ayúdeme a invertir, es que mire que tengo una plata, que gente que vive en el exterior y quiero invertir en el Quindío y quiero comprar metal, y entonces yo siempre hacía la pregunta, o sea, ¿y cuál es su propósito con esa inversión? No, pues es que mi primo tiene una finca y le va muy bien y yo quiero también. O sea, entonces me tocó, digamos que desde la emoción, a mí me tocó bajar desde ese negocio, mucha gente, y después replantear y decir, no, venga, no, usted tiene razón, esto no es lo que yo quiero otra cosa. Entonces, lo que digo es que desde la experiencia, uno, cuando ha tenido negocios, puede aterrizar al colega, al compañero, al amigo, al socio, y decirle, venga, no, por ahí no es. ¿Sí me entiende? Sí, claro. Igual yo Digamos, creo mira que que pasa algo ahí, Pereira, qué pena yo meto la cuchara. Digamos, hace poco yo me leí un libro que es de coaching empresarial, y en el libro decía, digamos que esto que estás diciendo tú en pocas palabras, y es que una persona no puede vivir, no puede, o sea, hacer sus cosas o desarrollarse sin... Tiene tres, qué pena, tiene tres pensamientos, o debe de tenerlos, que es esa parte soñadora, la realista, y esa parte que bien o mal es como esa parte creativa, por así decirlo, que entonces esas tres tienen que estar muy unidas, porque una no puede estar sin la otra. O sea, yo puedo ser muy soñador, pero necesito una persona que me esté aterrizando en la realidad. Y después tengo otra que me puede estar aconsejando y que me puede estar diciendo, venga, sí se puede, pero hagámoslo de esta manera. ¿Sí me hago entender? Y ninguna de las tres personalidades puede estar sin la otra. Y digamos que a nosotros como emprendedores ahorita jóvenes nos ha pasado mucho dentro del colectivo que yo a veces, yo soy como una de las personas que más como, venga, hagámosle, está esto y vamos para arriba y tal. Llega Santi y me dice, venga, huevón, no, espera un momentico, relajémonos un poquito, hay que hacer esto diferente, hay que aterrizarnos en esto, hay que pensarlo mejor, para que no haya como ese, como esa desconexión en pensamientos entre nosotros mismos. Porque es que somos cinco socios
y todos 5 somos un universo totalmente diferente y pensamos diferente, Sí, sí. pero aún así sabemos que podemos ser muy soñadores, pero uno de nosotros tiene que aterrizarnos y bajarnos a los pies y decirnos, venga, no es tiempo para esto o no es tiempo de invertir en esto, hay que invertir mejor en esto, que es lo que necesitamos ahorita y seguir adelante. Y eso es lo que nos lleva a nosotros, ya vamos a cumplir un año apenas de colectivo, llevamos mucho más como con empresas independientes como tal lo que es Santi con José, con Bendito y nosotros con Sexta. Llevamos más tiempo, pero como unidos llevamos un año más o menos, y eso pues yo creo que ya en un año todavía somos una empresa muy joven, o sea, somos todavía una larvita pues en todo ese tanque que hay, pero siento que hemos hecho las cosas muy bien. Y es por eso mismo, porque sabemos que podemos ser soñadores, podemos tener muchas cosas, pero tenemos que ser realistas y tenemos que ser aterrizados. Exacto, y Mire, pienso una cosita, que pena ahí aporto. Yo creo que uno aprende Sí, embarrándola, y esa experiencia es la que gana la gente, y uno también yo creo que debería pasar por eso, porque pues no le dicen, no, es que no vaya por aquí, pero bueno, y uno de curioso va y qué pasa. Es donde uno dice, pues sí, ya aprendí por experiencia propia, pero esos consejos de las personas que de pronto tienen esa postura de lo que ya lograron, que nosotros también queremos lograr o llegar, es buena para todo tipo de emprendimiento, entonces es un aporte muy bueno. ujú. Sí, sí, eso. Bueno, yo hice mi introducción de propósito como Nativa y como Gustavo y faltan los muchachos, ¿no? Hay que hablar el gerente, David, Sí, sí. cuente. Bueno, yo creo que uno de los propósitos míos es, y siempre he estado muy ligado a la gente joven, yo no soy el más viejo, pero quiero que la gente joven que de pronto salga de sus universidades o quiera montar su emprendimiento, deje ese miedo de hacerlo. O sea, claro, a todo el mundo nos da miedo hacer siempre como tomar ese paso, esa decisión, porque es como el camino más largo y el más difícil. Mm. Pero siento que si yo pude en mi momento tener mis pensamientos claros y tuve mi criterio, porque desde el inicio siempre pensé en ser independiente, en crear mis cosas, como dicen por ahí, no trabajar en los sueños a nadie más. Pero eso es un término como equivocado, una frase equivocada. Pero dentro de mí, mi postura siempre ha sido desarrolle lo suyo, cree lo suyo con la gente que usted considere que es importante. Entonces mi propósito ahorita es servir como de guía o de ejemplo, no de guía, mejor de ejemplo, de esa generación joven que apenas va a salir de las universidades, de la persona que tiene ahorita 10 millones y quiere montar su emprendimiento y quiere saber cómo lo puede hacer. O sea, quiero que nos escuchen por lo menos y digan, no, es que estos manes la han embarrado un montón de veces, pero siguen acá y siguen luchándola, por lo menos desde tu experiencia, Gustavo, que nos comentas que la has embarrado muchas veces y fracasos y demás, pero que nos escuche y no desfallezca. Y el pelado joven que entienda que cuando salga de su universidad no solo hay un camino, hay una cantidad de caminos bravísimos con los que él puede empezar a trochar y hágale, póngase 4x4 y hágale para arriba llave porque se presentan muchas oportunidades. Entonces mi propósito ahorita con In-Situ es motivar un poquito ¿cómo le digo yo? Mis fracasos, ¿será? No sé. Desde mis fracasos, desde mi experiencia, y servir de ejemplo de que de verdad las cosas sí se pueden hacer, con motivación, con empeño, con criterio. Y hay una frase que nosotros decimos mucho y es que, bueno, no una frase, sino una palabra, que es que hay que ser muy constante, porque los emprendimientos ahorita, abrimos 2 meses, no nos dio plata, cerremos. Bajemos el letrero una vez y háganlo. No, porque es que eso no nos dio en 2 meses, pues que ya ves que los Todo- emprendimientos pueden durar mucho. Eso es todo un tema. Eso es todo un Claro, tema. eso es un tema. Entonces digamos que por mi propósito vamos por ese lado, pues, de querer ayudar, no ayudar, de que la gente me escuche y diga, venga, podemos hacer esto diferente. Yo creo que también ahí aportando un poco a David el propósito cuando se juntaron de pronto Sexta y Bendito Concepto que salió colectivo, era ese propósito de, bueno, tenemos las capacidades, podemos abordar, podemos juntarnos y no ser el tipo individualista de que no, es que yo puedo con todo, porque muchas veces uno quiere hacer de todero y ahí es donde se coloca la soga al cuello. Entonces yo creo Bueno, que a mí, Total. en ese punto, yo creo que ese ha sido uno de los grandes errores que yo he cometido. querer Eh, hacerlo todo.
creo que puedo con todo y resulta que no. No, hay que aliarse. Eso es, Sí. eso es Claro, fundamental. mira que con lo que dice Santi, cuando iniciamos colectivo, yo dije, venga, es que yo los arquitectos los mantengo viendo estresados, calvos, con canas, yo veo a la gente amargada, con un corre-corre todo el tiempo. Y yo dije, venga, ¿por qué no hay un grupo de profesionales que desarrollen su misma tarea y puedan de pronto alivianar cargas en su proceso? Porque es que uno como arquitecto, que pongo el ejemplo de arquitectos, pues porque acá habemos 5 y tú también estás en el medio de la construcción, sabes cómo es este mundo. Y es de que uno coge un proyecto y uno es el que hace el plano, el que hace el levantamiento, el que va y diseña, el que hace el render, el que saca los planos, el que va y corrige. El que habla. Solo uno. Y yo creo que el que hace el presupuesto. Entonces digamos que en ese orden de ideas, cuando uno junta un conjunto de personas que se puede complementar aptitudinalmente, siento que eso es bravo, porque digamos que acá Santi en la parte organizacional y diseño es un bravo, igual que José en diseño, y estamos Felipe, Joan y yo en la parte arquitectónica, y por otro lado también está Joan en esa parte de creación de marca, de marketing, está en un mundo totalmente diferente, pero está muy unido acá. Entonces, claro, cuando entra un proyecto lo abordamos desde diferentes puntos y lo sacamos en relativamente poco tiempo a comparación de cuando estábamos solos. Entonces, digamos que eso que tú dices es lo que nosotros queremos con colectivo llegar a fomentar. Venga, varias personas sí se pueden unir y pueden trabajar juntas, sin envidias, sin egos, y pueden desarrollar su trabajo, pueden ganar todos bien, solamente relájese, tómese su tiempo, como dicen por ahí una canción de una banda que yo escucho, Alcohólicos, que es de que dice que usted no compra con la plata, usted compra con el tiempo que trabajó para poder ganarse esa plata y hacerlo. Entonces uno compra es con tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros mejor con ese tiempo para poder desarrollar mejor nuestras vidas? Ese es el propósito, yo creo que también del colectivo. Dale, con lo que estaba diciendo David con respecto a que es, digamos, que yo decía que es un error que yo he cometido, y es que he querido, primero, tener muchos frentes, y segundo, creerme que yo puedo con todo, y eso es el primer error. Pero una cosa que yo siempre le advierto a las personas con las que trabajo, mi equipo de trabajo, mis trabajadores, es muy, muy importante cuando hay colectivo, cuando hay socios, cuando hay un grupo de gente trabajando junta, saber discutir. Porque en los procesos siempre se presentan problemas, siempre se presentan rifirrafes, siempre se presentan desencuentros, desacuerdos. Y una cosa que un equipo o un colectivo o una sociedad tiene que tener clara es que hay que saber discutir. Y a veces las discusiones suben de tono y no pasa nada. O sea, una discusión se puede subir de tono y eso es válido. Y ahí yo pienso que es donde yo he encontrado el mayor obstáculo, porque la gente trabaja desde la emoción. Entonces nos convencieron de que todo el tiempo tiene que ser color de rosa y lindo y bonito, y la vida no es así. No, uno tiene que tener charlas incómodas, Cuando tú te encuentras con que un socio, un trabajador, un proveedor, un aliado cometió un error o hay un desacuerdo y hay que discutirlo, y nos ponemos malucos y nos ponemos de mal genio porque esto no tuvo por qué haber pasado, eso hay que saberlo gestionar, porque el mayor problema que yo encuentro cuando estoy trabajando en grupo es que, por ejemplo, yo soy muy frentero, o sea, y a veces caigo en ser demasiado directo, y eso a nadie le gusta. ¿Sí me entienden? Entonces yo hago siempre la advertencia con mis trabajadores o con mi equipo de trabajo. Si usted no es capaz de sostener una discusión, está en el lugar equivocado, porque en algún momento vamos a tener que discutir. Claro. Y lo que pasa muchas veces, que me ha pasado a mí infinidad de veces, es que mi interlocutor prefiere irse, y la justificación es que es para evitar un problema. Y lo que yo le digo es, si usted no es capaz de sostener una discusión sin que caigamos en un problema mayor, estamos equivocados, porque las discusiones tienen que dar, las discusiones son sanas,
los desacuerdos son sanos. Y no pasa nada con que una discusión se suba de tono. Tenemos que aprender a gestionar y a superar eso, porque la vida sigue y gran cantidad de proyectos y de emprendimientos se quedan en el camino porque es que usted me dijo y me habló duro y yo eso no lo voy a soportar. Entonces dañamos todo el proceso, dañamos todo lo que está construido simplemente porque yo no soy capaz de gestionar una alzada de voz de otro. Sí, entonces, sí, total. Con eso hay que tener supremo cuidado, porque un proyecto, un colectivo, una sociedad, un emprendimiento o un grupo de trabajo que no sea capaz de gestionar una discusión fuerte, está cagado. Y con yo le digo a los muchachos, vea, nosotros podemos tener peleas, claro. Hablémonos desde el respeto como inicial. Si se tiene que subir el tono, nos subimos el tono, pero hablémonos desde el respeto, ¿cierto? Porque yo considero que el respeto es algo fundamental. Pero lo que dices tú es verdad. O sea, uno a veces sube el tono y uno dice, venga, es que porque uno le da rabia a ciertas cosas y uno sabe que no se pueden cometer embarradas. Pero siempre y cuando se pueda solucionar de buena manera, hagámoslo. Si se tiene que solucionar un poquitico más sulfurados, pues lo solucionamos, pero eso no tiene por qué repercutir en un problema más grande. Lo solucionamos ahí, lo hablamos ahí y listo. Es muy importante que cuando hay colectivo y hay equipo de trabajo, se creen códigos. ¿Sí me entiendes? Es decir, hay hueputazos en una discusión que son válidos. Sí, no hueputazos para otro, pero sí cosas que a mí a veces un hijueputazo me desestresa. ¿Sí me entiendes? Claro. Entonces hay que crear ciertos códigos dentro del grupo que permitan que una discusión se suba de tono y no pasa nada. O sea, es nuestra manera de hablar, es nuestra manera de gestionarlo, pero obviamente pues una falta de respeto. Lo que pasa es que el respeto puede tener muchas medidas, dependiendo de con quién estés hablando. Entonces, bueno, pero no nos profundicemos mucho ahí porque faltan los otros. Sí, listo. No sé quién quiere hacer la intervención ahí sobre el propósito como tal que tiene cada quien. Sí. Sí, pues yo ya digo el tema eso, Santi ya listo. A ver si Felipe o Joan quieren dar el aporte ahí para darle continuidad a eso. Más que todo es que los movió a ser partícipes de un colectivo o que los motivó a ustedes como a entrar en tema colaborativo. Bueno, digamos que yo siempre he sido muy de trabajar en equipo. Yo vengo de una oficina donde todo el tiempo era equipo y venga, repartámonos y trabajemos juntos y vamos haciéndole. Entonces siempre está como ese ADN. Y en el momento que empezamos con Sexta también fue lo mismo, como venga, nosotros no podemos solos, usted quiere una cosa, yo quiero otra, Felipe quería otra, entonces bueno, venga, unámonos y hagámosle. Entonces siempre pues con mi parte siempre he estado como en búsqueda de venga, hagámoslo juntos, busquemos equipo y empecemos a tirar todos para el mismo lado. Entonces después de empezar con Sexta, pasamos con el colectivo, tocamos la puerta de Bendito Concepto, después nos unimos a un tema de colectivo y bueno, y digamos que ahora llegamos al tema de podcast, que también hay una especie de ADN ahí por la parte cívica que me parece muy chévere, porque también vengo desde esa misma escuela donde se ha trabajado por la ciudad, donde se le ha dado el valor, donde siempre intentamos como rescatar esa parte. Entonces me parece muy chévere, digamos, más que las charlas, es como el propósito y el objetivo de lo que todos queremos. Total. Digamos que es, aparte de sacar Armenia, sacar pues todas las personas adelante, pues como dar ese granito de arena y también que nos demos ese granito de arena entre cada uno, que eso me parece chévere y formar ese equipo entre todos. Mira que ahí qué pena meto ahí la cuchara hago un aporte a lo de Joan, y es que yo vengo a trabajar con Joan en una oficina donde yo le digo a todo el mundo, este es mi mentor, y los muchachos me molestan mucho, es que ese es su papá. Yo sí, huevón, es mi papá, porque fue un man que me motivó mucho a mí a salir adelante, a ser independiente, y que nunca me mochó las alas, y yo creo que a Joan tampoco nos daba mucho espacio
para desarrollar nuestros proyectos personales, como por así decirlo. Soy una de esas personas que cuando salí de la universidad eh, preferí la experiencia que la plata. Me hacía mucha falta o me hace mucha falta el salario mínimo porque obviamente eso es una ayuda brava. Pero dentro de la experiencia que yo cogí en la oficina en la que estaba, digamos que yo estuve con Andrés Almonacid, él es mi mentor en toda la parte arquitectónica y empresarial, por así decirlo. Fue un man que de verdad me motivó a seguir adelante con mis propósitos de vida. O sea, me dijo, ¿cuál es su propósito de vida? Yo le dije, yo quiero ser independiente, quiero ser un gran arquitecto y tal. Y de ahí en adelante el hombre me saluda a mí, ¿qué es el mejor arquitecto de Colombia? ¿Cómo va? ¿Qué hace? ¿Qué hay para hacer? Y es un man que me dice, venga, si necesita algo, dígame. Cuando me voy a salir de la oficina me dijo, vela, vaya, haga sus cosas, pero sabe que siempre cuenta con este espacio, cuenta conmigo, lo mismo se lo digo a Joan, nosotros sabemos que si el día de mañana no tenemos donde trabajar y podemos ir donde él nos va a recibir con los brazos abiertos, porque es un hombre que está acostumbrado a trabajar en equipo y le gusta esto. Yo creo que uno también de las cosas del colectivo que me motivó pronto a unirme con Bendito Concepto y Sexta Fachada fue que el hombre siempre ha pensado en que las cosas en colectivo se pueden hacer. O sea, el hombre piensa que las diferentes campos profesionales se pueden unir para hacer proyectos totalmente integrales. Y eso fue como una de las motivaciones más grandes que he tenido. Y yo le agradezco mucho a Andrés, pues, porque de verdad fue esa motivación y ese arraigo a lo que yo quería. Y el man le duele mucho a Armenia. Y a raíz de él, yo centré muchos pensamientos y yo estoy haciendo muchas cosas mal, voy a corregirlas en pro de que yo tengo este proyecto para Armenia, quiero hacer cosas por Armenia, entonces tengo que mejorar mi estilo de vida y cambiar muchas cosas para poder aportar algo. Entonces digamos que ahí con eso que digo yo, me parece pues súper bacano ese tema de trabajar en pro por la ciudad. Somos 5, somos 6 ahorita, pero sé que podemos ser, no sé, 20, 30, 40, 50 personas cuando nos escuchen, de pronto que se motiven una de esas personas a hablar un día de esto acá con nosotros y nos cuenten de su experiencia para ellos, qué es Armenia, qué es emprendimiento o qué es desarrollo personal, no sé, lo que nos quiera contar, acá este espacio es el indicado para poder contar eso. Todo es válido. Por ejemplo, yo le digo desde mi punto de vista, desde que digamos que fue un colectivo y que estar en una empresa, porque digamos uno por el colectivo lo hace por amor, en cambio uno en una empresa así particular, yo lo hacía como por cumplir, nada más. Y ahora que veo las cosas, porque estuve 2 años en una empresa y siempre lo hacía como por hacer las cosas nada más, no como por un amor que le tuviera algo. Y cuando, digamos, llegó el colectivo, llegó Sexta Fachada, uno, digamos, me dicen, cójale amor, eso es suyo, es su hijo. Entonces es ver así como el emprendimiento, verlo como un bebé que es de uno, que lo tiene que alimentar, darle mucho amor poco a poco, irlo levantando hasta que ya llegue a algo muy bueno y que no se desvíe del camino, obviamente. Y veo ahí como esas dos dualidades de una cosa, de estar en una empresa que uno lo hace solamente por el dinero y por cumplir nada más. Y está la otra que uno lo hace como por el amor que uno le tiene Es que yo digo que hay dos motivaciones ahí diferentes, Felipe, y es que la motivación económica y la motivación personal, ¿cierto? Porque digamos que cuando uno busca empleo, siempre lo buscas por esa motivación económica, porque es que estamos en un lugar que hay mucha falta de oportunidades, pero que se pueden sacar de otro lado, ¿sí me hago entender? Está la falta de oportunidades en empleo, pero digamos con emprendimiento no la puede sacar. Por ejemplo, Pero, decir así, sacarle mucho provecho a algo que uno ama, que claro, digamos que es lo de uno. Ahí con lo que estás diciendo, desde mi experiencia, hay un fenómeno muy chévere. O sea, es muy raro, pero también es muy chévere. Y que yo no sé si ustedes ya en la experiencia que tienen lo han percibido o lo han sentido. Los primeros 10 años de mi vida laboral yo trabajé para una empresa. Bueno, digamos que los primeros 8 años laborales trabajé para una empresa en Los Ángeles, en California. Y era una empresa muy buena que me daba una estabilidad tremenda, digamos, proyección a futuro, porque tenía la oportunidad de crecer. De hecho, en esos 8 años crecí y tal.
Pero me mortificaba porque yo tenía en mi mente que a los 30 yo tenía que ser independiente. Y me cogieron los 30 trabajando en esa empresa. Entonces llegó un momento en el que yo dije, no, o sea, yo no puedo seguir aquí porque aquí me voy a quedar. Entonces, digamos que el ejemplo que yo veía era señores, compañeros de trabajo mío, que llevaban 25 y 30 años trabajando en esa empresa, y yo decía, yo voy a ser uno de estos señores en el futuro, si me quedo acá. Entonces yo decía, no, tengo que... Entonces fue como muy disruptivo, llegó un momento en el que yo dije, no más, no va más, me voy, y me fui para Colombia. Un año. Y me quebré en ese año. Cuando regresé con toda la intención de arrancar con mi propio negocio, y de hecho arranqué con mi propio negocio. Entonces, cuando uno arranca con su propio negocio y se enfrenta a todas las dificultades que eso implica, porque es que el emprendimiento es muy solitario a veces, ¿sí me entienden? Por eso yo en algún momento en una conversación con David le decía, ten mucho cuidado de asociarte por necesidad o por compartir el miedo y la soledad que implica ser emprendedor. Porque a veces uno sentirse rodeado de otra gente que está compartiendo los mismos miedos, la misma soledad. Le pones a cobijita que uno se pone para que no lo asusten en la noche. Esa cobijita la pone, esa manteca. Y eso es un arma de doble filo, porque puede funcionar, pero puede que no. Entonces, a veces yo llevo con mi emprendimiento perdón, Johan, con mi empresa en 12 años y con mi negocio Arco Incorporation, que es el negocio que tengo en este momento, llevo 25 años. Y hay días, todavía, hay días que yo me levanto y me digo, ¿yo por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿qué es lo que yo me pregunto a mí mismo? O sea, ¿qué es lo que me motiva a mí a levantarme todos los días? A que nadie me está esperando, ni nadie me está diciendo, tenés que estar aquí. Ok, entonces yo, lo que implica para mí, por ejemplo, que a veces me levanto, a veces tengo un problema de trabajo, un problema en un proyecto o un problema que se me presentó con el café o con la finca o en un proyecto de construcción. Y yo digo, pues puta, yo no tendría necesidad de estar en esta situación porque podría ser mucho más fácil. Es decir, yo podría estar trabajando para una empresa, ganando muy bien, asegurándome un retiro bueno y no tendría que estar. Pero me pregunto, ¿qué es lo que me motiva? O sea, ¿qué es lo que hace que yo me someta a madrugar, a estar en sitios donde cuando quisiera estar en otro, en algún momento, porque me lo exige, sin que tenga nadie respirándome en la nuca y diciéndome, tenés que estar ahí porque si no, no te va a llegar el cheque el fin de mes? O sea, ¿qué es eso que me motiva? Y hay una respuesta para eso, a mi modo de ver, y es libertad. O sea, es verdad. Libertad. Es la única justificación que yo le encuentro a ese tema de emprender, de tirarse solo al charco y nadar a ver qué pasa. Y con el tiempo tú te das cuenta que sí vale la pena. O sea, que sí vale la pena porque después de la constancia y de superar todos esos momentos malucos que yo llamo las noches oscuras del alma, es cuando tú dices, pues pucha, es que si yo no hubiera hecho ese esfuerzo y si yo no hubiera construido lo que tengo ahora. Y lo que tengo ahora no se trata de tener mucho dinero en el banco, se trata de tener independencia y movilidad. O sea, si yo me quiero, me levanto, y si no quiero, no me levanto. Y si me quiero ir a viajar una semana hoy, lo hago. Pero eso no lo hubiera logrado si no hubiera hecho todo ese sacrificio y no me hubiera preguntado tantas veces antes de levantarme por la mañana qué es lo que me motiva a mí a levantarme cuando yo no tendría que hacerlo. ¿Sí me entiendes? Total. Digamos que esto acá es como que no confundan ese tema de libertad con libertad financiera, porque yo creo que ese es el tema. Uno cuando está emprendiendo y está con ese tema, yo cuando en la universidad mi pensado era yo me quiero ganar 4, 5, 6, 10, 20 millones.
Y la realidad es que me estoy ganando a veces mucho menos de lo que yo quisiera. No, Pero libertad. tengo la libertad de ese tiempo y del manejo de mis horarios. O sea, es que yo puedo manejar mi horario. Yo me quiero levantar un día a las 10 o Es más, que no sería el deber ser, pero si uno me quiere levantar a las 10 pues me levanto a las 10 y sigo trabajando todo el día. no tan no es dinero que les voy a contar una cosa. Yo sé que mi empresa está funcionando bien cuando no hay plata en el banco, porque la plata está en la calle trabajando. Exacto. Así yo no sepa con qué va a pagar la nómina este fin de semana. Es así, Sí, o sea, sí, no es de dinero. total. La libertad no es de libertad financiera, la libertad es de tiempo. Es de tiempo. Total. O sea, yo vivo muy agradecido con eso porque, digamos, yo con los muchachos a las 2 de la tarde, ¿quién está ocupado? Vamos y nos tomamos un tintico, pues, y hablamos de los proyectos que tenemos dentro del colectivo. Me alzarán 2 o 3 la mano, vamos y nos tomamos un tintico, nos parchamos allá, nos relajamos. Y digamos que dentro de todo eso es lo bonito de emprender. Y además de eso, que es del tiempo, es esa satisfacción personal de que uno sí puede hacer las cosas que uno quiere. Pues, y sacar ese hijo de uno adelante. Yo sé que tú llevas 20 y tantos años haciendo eso, pero al sol de hoy, tú te sientes orgulloso de la empresa que tienes y la gente te ve como un referente. Yo te veo como un referente a temas de propósito de vida, porque pues eres una persona experimentada en tu negocio y que te ha ido muy bien y lo has sabido mantener durante mucho tiempo. Y ahorita yo creo que el emprendedor latinoamericano tiene como esa dificultad. Y es Uh-huh. de que ahorita mantener una cosa por tantos años es muy complejo porque Mira, no hay constancia, es, ni hay determinación. no hay determinación y no hay, sobre todo determinación y constancia, pero hay una cosa que yo quiero anotar con respecto a eso que acabas de decir, y es que también el éxito no necesariamente es crecer mucho y volverse grande. Total. Eh, y lo voy a decir desde aquí. En mi negocio, en Arco, que es mi empresa, Arco Incorporation es mi empresa, eh, llegó un momento hace 10 años por ahí, en que yo crecí tanto, o sea, tenía tantos clientes y tenía tantos contratos, sin exagerar un milímetro. Llegó una temporada en que llegué a tener 40 proyectos marchando entre construcciones nuevas y mantenimientos. Y eso es una locura, o sea, porque llegas a un punto donde no hay tiempo que te alcance. ¿Sí me entiendes? Entonces, digamos que alguien, si lo ve desde afuera, podría decir, pues eso es una empresa exitosa. ¿Sí me entiende? Pues para mí no lo era porque me estaba robando tranquilidad, me estaba robando libertad, me estaba robando sueño, me estaba robando tiempo con mi familia. Entonces, por más plata que tuviera en el banco y por más trabajos que tuviera y por más clientes que tuviera, no lo estaba gestionando exitosamente. O sea, digamos que estaba vendiendo bien porque había una historia, una constancia, una determinación, pero no estaba gestionando el éxito en ventas como debería ser. Entonces, digamos que llegó un momento en el que yo dije, bueno, o crezco y me vuelvo una empresa grande y gestiono esto, o me quedo pequeño a mi medida y le gano tiempo para mí, para ir a estar en la finca, que es lo que me gusta, para pasar más tiempo cuando a mí me dé la gana, donde yo quiero estar. Y la segunda opción fue la que escogí. Entonces, digamos que no siempre el éxito se mide en la cantidad de ventas y en la cantidad de dinero que entra, sino en que tu negocio esté hecho a tu medida. Me parece que es por ahí la cosa, ¿no? Pues, anotando Total. algo lo que dijiste pues que es un referente de éxito. Sí. Digamos que si yo puedo, hay gente que me conoce, amigos que también tienen empresas y me dicen, huevón, ¿usted por qué no ha crecido más? Usted tanto tiempo y mire, usted y yo digo, porque es que a mí no me interesa, o sea, por ejemplo, hay una cosa, una experiencia que yo tengo y es que yo no hago publicidad con mi negocio. O sea, yo no tengo avisos, yo no tengo absolutamente nada. Y entonces hay gente que me dice que conoce mi negocio desde hace mucho tiempo y me conoce a mí y me dice, pues que usted, ¿por qué no le pone avisos a sus carros? ¿Por qué no hace publicidad? Y yo les digo,
No, porque es que a mí no me interesa que más gente me llame. Yo no quiero más gente. O sea, yo tengo el negocio a mi medida. Sí, Y obviamente paso por tiempos difíciles, por épocas complicadas, pero hay que saber la medida que queremos para cada uno. claro, Es total. importante. Sí, total. Bueno, yo quería ya con esto como ya, yo creo que nosotros habíamos hecho una dinámica de cada uno plantear una pregunta Sí, y dejarla ahí en el aire con el propósito de poder seguir con temas futuros, ¿verdad? ujú, Entonces quería como darle paso para ir dando cierre ya hoy, como irle dando paso a que cada uno planteemos nuestras preguntas, las dejemos de tarea y vamos desarrollándolas en el transcurso de las charlas, ok, para que esto vaya fomentando como más temas futuros. súper. Entonces, listo, no sé quién quiere ahí como ponerla ahí Voy la con la mía. primera, Listo, de hágale una. de una. Listo, hágale. La mía es una pregunta concreta, pero tiene dos variables. Yo quiero preguntar para ustedes, ¿qué es el largo plazo? Es ¿Qué largo. es, qué es largo plazo para ustedes en números, en años? ¿Qué es largo plazo en lo personal y en lo empresarial? ¿Y qué Listo, relación tienen esos dos largos plazos? listo, perfecto. En su largo plazo personal, de su proyecto de vida y en su largo plazo como empresa, si tienen alguna relación. Pero Perfecto. si a usted le dijeran, deme un número de años que para usted signifiquen largo plazo, ¿cuál es ese número? Listo, listo. Y nos va a poner a pensar un rato a nosotros, pero un rato. Sí. Listo, ¿quién quiere ahí dar la otra? Yo a la mía, que también es un planteamiento más un Hágale. tema como educativo. Entonces, la mía es, ¿cómo está reinventando la educación el futuro del emprendimiento en nuestras ciudades? Es un poquito pensar, también ligado a largo plazo, pero cómo estamos reinventando esa educación a futuro, teniendo en cuenta que la tecnología, inteligencia artificial, hay pie para muchas cosas, que hay jóvenes que ya sí ya emprender no es un lujo, es una necesidad. Es una Entonces, ¿cómo necesidad. se está reinventando esa educación a esa manera de pensar a emprender? Esa es la mía y la Listo. planteo. Hablando pues ahí dándole continuidad a la tuya, mi pregunta pues es muy corta, pero muy significativa en cuanto a lo que de pronto para mí repercuten, y es qué significa ser emprendedor en Latinoamérica hoy. Hoy día, ¿qué significa ser emprendedor en Latinoamérica, por así decirlo? Esas se las Yo pongo ahí quiero porque aportar la mía. hágale, José, bien pueda. Quiero aportar la mía. ¿Qué datos concretos o estadísticas se basa un emprendedor para identificar si un emprendimiento es un sueño disfrazado de emoción o si es verdaderamente una estrategia escalable? Ok, ok, Listo. listo. Pues yo tengo la mía. Dale, dale, Juanfe. ¿Cómo superar las barreras económicas y sociales para crear negocios sostenibles que generen un impacto en sus comunidades? Está bacana, esa Listo. me gusta. Y la mía es más ya a tema de ciudad, generando también ese colectivo. La vez pasada estábamos también reunidos y tocamos un tema bueno, estábamos como desglosando los temas con Don Gustavo y había una parte, creo que fue por planteamiento de David, que era sobre el entorno. Entonces, digamos que ahí me surge de cómo transformar el entorno inmediato, el tema de la cuadra, la comunidad, los vecinos, que me parece también como clave también entrar en ese tema de ciudad ahí Me a parece mesa. bacano, o sea, me parece bacano, además de que tiene una escala variable. O sea, eso ya Oiga, vamos de lo micro a lo macro, eso vamos de lo micro a lo macro. Exacto. yo quiero antes de que nos despidamos lanzar una pregunta inmediata, Listo. pero Para allá, hágale. Listo. Listo. antes de, pues esta no es para dejarla en el aire, sino que es que esta surgió de nuestra conversación anterior y yo quiero plantearla aquí, o sea, con Dale, nosotros. dale de Eh, una. aquí, ¿todos somos quindianos o no? Sí, todos. Sí. Tengo ¿Sí? raíces costeñas, pero yo soy Sí, señor. quindiano. Bueno, yo Novela, no. tengo raíces vallecaucanas, pero soy Yo puro pastusas. Tauro.
ñuco, quindiano, como lo quieran llamar. Como lo quieran. Ok, esta es una pregunta que a mí me interesa mucho escucharla, es ¿cómo definen la quindianidad y si en algún momento de su vida la han sentido? Existe, o sea, existe algo que se llame quindianidad y ustedes en algún momento, en alguna situación la han sentido y de qué manera. Bueno, yo la quiero dar ahí como respuesta a esto por más ejemplo familiar. Yo creo que esto es un ejemplo familiar. Yo crecí viendo a mi abuelo, que lo vi relativamente poco, pero a mi abuelo siempre lo vi una persona, antes que todo cívica, muy cívica, una persona bien puesta, bien portada, amable y tras de todo trabajadora. Mi abuelo fue carabinero, ya tiene sus 80 y pedazos de años, fue carabinero y el ejemplo más claro de quindianidad es él, para mí. Ok, Porque, chévere. claro, porque mi abuelo fue esa persona que me enseñó, primero, en lo poco que nos vimos, me enseñó a ser amable, servicial y una persona bien puesta dentro de lo que cabe. Obviamente ya uno empieza a darle esa reinterpretación al bien puesto por las dinámicas sociales que uno vive, pero dentro de todo, para mí la quindianidad es eso. O sea, esa raíz de la persona bien portada, amable y cívica, que yo creo que hoy día eso se ha perdido como un berraco, porque ya somos una mezcolancia de muchas cosas. Yo siempre he dicho que el Quindío nunca ha tenido como una identidad definida, somos una mezcla entre el Valle del Cauca y Medellín, pero siento que cuando empecemos a definir bien lo que somos, que eso nos falta por construirlo para darle valor a la ciudad, entenderemos muchas cosas de por qué estamos como estamos. Entonces yo creo que eso, para mí esa es como la respuesta que le puedo dar en estos momentos. Ok. Yo quiero dar como mi aporte acá, en base pues a que yo tengo lazos familiares con costeños, familia de Tunja, todo. Nunca se refieren a nosotros como quindianos como tal, sino como paisas. Entonces uno les dice, pero ¿cómo así? Pero es que, o Yo y sea, Cuyabro, yo y Cuyabro. eso, Cuyabro. Ellos no entienden qué es Cuyabro. Ellos no entienden qué es ser Como quindiano. tal. Exactamente, entonces siempre se les viene a la mente que la palma de cera, que el café, pero es que bueno, café está en el Huila, café está, Manizales está en todo el contexto del eje cafetero. Realmente a nosotros como quindianos que nos identifican más que el café, porque el café es un buen atributo y me siento orgulloso y yo creo que por algo yo he tenido ciertos cursos, no por obligación, sino porque siento como ese interés por el café y yo quisiera tener esa identidad de saber cómo son las propiedades del café y explicarle a un foráneo ese atributo que nosotros tenemos. Pero más allá de ser quindianos, ¿cómo nos ven? ¿Serán que nos ven paisas? ¿Serán que nos ven como cafeteros? Verdaderamente, también me he estado como en esa búsqueda, en esa identidad, porque el Quindío, aparte de ser el departamento más pequeño de todo Colombia, es un departamento que últimamente ha tenido altos índices de participación en cuestión de turismo y creo que eso va a hacer auge. Yo creo que por algo estamos tratando también de desarrollar el proyecto Pijao y tratar de respetar ese lineamiento y que no pase lo que está pasando con Salento. Pero básicamente sí es cuestión de tratar de buscar esa identidad porque hasta yo me cuestiono, digamos, realmente nosotros qué somos, o será que somos arrieros, pero pues ni tanto arrieros porque dígame a mí si yo sé montar un caballo, no sé montar nada de caballo. Y Yo te complemento. eso, Pues yo quiero decir un punto ahí Qué en pena. específico. Pepe, me regalas un momentico, hago una intervención pequeñita ahí. Con eso de José. Digamos, a mí eso que dijo José me parece súper bacano porque digamos que nosotros como quindianos hemos perdido mucho la identidad y no sabemos qué tenemos. Si yo le pregunto acá, se la dejo a las personas que nos escuchen, no sé si nos escucharán, pero ojalá y nos escuchen, se la dejo y es, si saben por qué el puente de la cejita se llama el puente de la cejita. O porque muchas de las dinámicas acá se empiezan a constituir ahí, o si saben por qué el CAM sigue siendo ese centro de abasto, o ese comercio como tal, si saben por qué esa memoria está en cada uno de esos lugares. Entonces la quiero dejar ahí como para que empiecen a entender el territorio y sepan qué tienen y cómo lo pueden interpretar. Felipe, ya pues continúa. Hay mucho en la historia, en la cotidianidad del Quindío y de Armenia, que cosas que damos por hechas y que no sabemos, pero que en el transcurso de este podcast y de los capítulos que vayamos desarrollando, las podemos ir contando y las podemos ir mostrando. Claro que sí. Pero venga, yo te complemento la pregunta. ¿En algún momento has sentido en alguna situación
que has dicho, pues pucha, esto me hace sentir a mí muy quindiano. Yo creo que, pues digamos que ahí en mi parte, yo lo he sentido mucho en el tema de los pueblos, no los pueblos turísticos normales, pero el tema de, por ejemplo, yo soy muy amante de Pijao, creo que a mí es el pueblo que más me gusta, lo que es Pijao, cuando uno va a temas de Pijao, Córdoba, Génova también por ahí más o menos, se siente mucho eso, todavía está mucho la cultura, está mucho de que usted pasa y así no se conozca, se saluda, de que hace tiempo estuve en un proyecto donde nos tocaba entrar a casas que nunca nos habían visto en la vida y nos dejaban entrar, nos daban el desayuno, nos daban almuerzo, nos daban tinto, lo invitaban uno hasta sentarse en el comedor. Ahí yo creo que ahí es donde más se siente ese tema de la indianidad. Y creo que es porque no se ha permeabilizado ese turismo típico, sino que se ha ido utilizando ese turismo sostenible o de que le van dando más valor, de que van respetando más esa cultura. O sea, ahí es donde creo que en esos pueblos es donde más se ha sentido la quindianidad. Digamos que acá ya es más de exteriores, no le dan tanto valor al tema de ser quindiano, pero en los pueblos sí se siente demasiado. Sí, Incluso sí, ahí sí. complementando un poco yo también pienso lo mismo, más que todo en los pueblos, porque que uno diga en la ciudad un parque que me haga sentir quindiano, no, no, la verdad no. Y que creo que eso qué lo pena voy a ahí. apuntar, yo creo que la ciudad, un parque turístico o algo que uno diga es que esto lo representa, esto es del Quindío. No hay. Exacto. Ujú. Qué pena No, yo yo, les pongo yo ahí lo, ese yo lo digo toque es como gordi más que todo espiritual, lo digo yo, porque digo para mí la quindianidad, porque lo he visto, que es más que todo como familiar. Eso para mí sería como la quindianidad. ¿Por qué lo digo así? Porque mi abuelo viene de raíces boyacenses. Ujú. Y desde ese punto de vista, él se vino muy joven y no se desentendió totalmente la familia. Vino acá, hizo su propia familia. Y entonces nosotros hacíamos recorridos donde las fincas que mi papá, mis tíos vivían. Y mi abuelo era como muy disperso, pero cuando ya llegó al Quindío, se tomó eso como la familia. Y eso lo he visto en muchos pueblos, como lo dijo Joan, que son muy amables, muy queridos y siempre tiene algo muy puntual que es la familia, que digamos siempre lleva a cabo como todo termina en una cosa, que nos tenemos que apoyar como familia, si uno no lo tiene, por favor apóyenlo, todo eso. Entonces sería como ese punto de vista, verlo así, mi punto de vista es de la familia, que la de la quindianidad, familia lo ves. sí, Perfecto. Ujú. Santi, ¿y Sí, tú? yo ya aporté, dije lo del tema de que no lo siento Listo. reflejado en la ciudad, pero sí en los pueblos, pero siento que falta algo más. Ya el tema de la familia, eso sí ya, yo creo que eso es muy, muy típico aquí en el Quindiano, muy amable. Pasa una persona afuera, quiere tintico, saca un juguito, así es mi abuela, bien trabajando afuera. Para mí el tema más quindiano es el tintico. Para mí el tema más quindiano es el tintico. Chévere, me parece muy chévere, porque yo tenía mucha curiosidad de escucharlos a ustedes con ese tema, pues a ustedes como jóvenes, Sí, ¿sí sí. me entiende? Porque es que a mí me aterra, a mí hay una cosa que me aterra mucho y que siempre tuve mucho miedo cuando tuve a mis hijas, es que no tuvieran identidad, sobre todo en ese fenómeno de nacer por fuera del país, y ¿sí me entienden? Porque pues mis hijas nacieron, dos en Nueva York y una en California, y yo siempre tuve mucho miedo a eso, de que no tuvieran identidad, o sea, de que crecieran y no tuvieran eso. Entonces yo tenía mucha curiosidad con este tema, puntualmente con ustedes, y ustedes definitivamente tienen unas respuestas muy chéveres, o sea, porque la familia, yo les voy a contar un poquito mi experiencia con el tema. Yo, porque uno crece ahí y uno no es consciente de eso, ¿no? Del sitio donde está, digamos, ¿sí me entiendes? Entonces, yo soy muy analítico y le paro muchas bolas a esas cosas. Entonces, en algún momento, por parte de mi mamá, tengo mucha familia en el norte del Valle. Entonces, y era donde nos mandaban a pasar vacaciones, a mis primos y a mí de niños y tal. Entonces, un día en una conversación con unos primos, éramos ya adolescentes o tal, o ya mayorcitos, entonces me dijo, qué raro, o sea,
él es vallecaucano, muy, muy, muy bayuno. Entonces me dijo, qué raro que ustedes, la gente de Armenia sabe mucho de semillas y de árboles y de matas. Y yo le dije, ¿sí? Me dijo, sí, sí, porque pues no, o sea, yo no tengo ni idea de cuál es la semilla de eucalipto, o cuál es, y ustedes, yo he conversado con mucha gente de Armenia que no es familia, y ustedes tienen como eso muy, muy metido en su léxico, en sus conocimientos básicos. Ustedes De hecho, saben tú mucho. tienes a alguien muy cercano que sabe mucho de eso. Entonces yo le decía, en serio, y me decía, sí, 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 o sea, ustedes tienen como eso, están muy relacionados con las semillas, con los árboles, con las matas, con las orquídeas. Eso es muy latente en el Quindío. Entonces yo ahí fue como mi primer indicio de como que dije, venga, eso es como muy quindiano, ¿no? Como muy. Y curiosamente, hace muy poquito tiempo, mi hija menor, Natalia, está estudiando en Medellín. Y un día me llamó y me dijo, o nos llamó a la mamá y a mí, o nos hizo el comentario, nos dijo, ¿cómo le parece que la cosa más rara? Aquí en Medellín, en mis compañeros de la universidad, nadie sabe qué es un barranquero. Entonces, Ok. yo le dije, ¿cómo así? Y me dijo, papi, nadie sabe qué es un barranquero. Yo lo nombré en una conversación y todo el mundo me miró como un bicho raro, como que está donde salió sabiendo de barranqueros y ¿De qué monte salió? ¿De qué monte salió? salió. Y resulta que sigue habiendo eso, aunque nosotros no estemos conscientes del tema. El tema de las aves. Sí. Yo he llevado amigos, mire, lo más curioso es esto, yo he llevado amigos medellinenses, antioqueños, a pasear a Finlandia y al Quindío, y me dicen, ustedes son más paisas que nosotros, porque ustedes tienen unos dichos y unas cosas que uno en Antioquia solamente las escucha en los pueblos por allá de la montaña, y nosotros no estamos conscientes de eso. Yo voy a rematar esa experiencia y esa sensación de sentirse quindiano por algo en particular que para mí han sido como esas dos cosas, y es que yo creo desde lo que he podido observar y leer, es que para entender la quindianidad hay que entender la colonización antioqueña. Total. O sea, porque pero no solo saber que nos colonizaron o que fue una inmigración que, entre otras cosas, en los fenómenos de América Latina, de éxodos humanos, es la segunda más grande, la colonización antioqueña. Nosotros hacemos parte de esa historia. Total. La primera fue la colonización del oeste americano, en número de gente. Los motivos y las formas fueron muy parecidas. Pero nosotros como quindianos, si queremos entender la quindianidad, tenemos que empezar por entender el proceso de la colonización. Y yo quiero recomendar 2 libros, que eso es otra cosa que me gustaría que hiciéramos al final de cada uno recomienda un libro. En ese tema yo quiero recomendar 2 libros y los 2 son de Manuel Mejía Vallejo. Uno se llama La Tierra éramos nosotros y el otro se llama La Casa de las Dos Palmas. Okay. Pero sobre todo La Tierra éramos nosotros. Es cortico, fácil de leer, porque La Casa de las Dos Palmas es complicado. Pero bueno, yo quería hablar de quindianidad porque el podcast pues tiene mucho que ver con esto y quería escuchar yo quiero dar como un aporte para finalizar esta reunión respecto, porque si no me quedo como con la palabra en la boca, ya que salí de la cita de la EPS y se me había quedado el micrófono prendido y me disculpan. Yo creo que el fenómeno de la colonización antioqueña, nosotros como quindianos, siento que estamos todavía muy, ¿cómo se le dice? Muy recién nacidos. Y a nosotros nos cuesta desadaptarnos mucho de esa colonización porque eso es un fenómeno reciente. Entonces yo creo que para generar una identidad totalmente arraigada al territorio deben pasar años. O sea, y eso no son que 5 años, 10 años.
Se puede hablar de 100 años, de 200 años, de 300 años. Si nosotros nos vamos a ver las historias del pasado, por ejemplo, la Sagrada Familia, ¿cuánto se ha demorado construyéndose esa catedral? Más de 100 años. O sea, para que suceda un proceso histórico, una identidad histórica, tienen que pasar décadas, muchas décadas, siglos. No, pero Entonces, claro, nosotros como quindianos todavía tenemos esa sangre antioqueña por la colonización, pero como les digo, toca empezar a hacer esa transición. no, Que somos transiciones. pero es que yo te digo una cosa, anotando lo que estás diciendo. Si como latinoamericanos somos unos culicagados, ya no se diga como quindianos. Sí, no, que somos muy jóvenes. Por eso les decía ahorita, es que nosotros somos una mezcla entre Antioquia y el Valle del Cauca. O sea, por eso Armenia no tiene mucha identidad. O sea, Armenia tú empiezas a bajar un poquito y ya empiezas a sentir la chuspa y el pan, y empiezas a subir un poquitico y ya empiezas a oír el acento, sí, el acento antioqueño, pues así arraiga. Además de que nosotros también, yo creo que la generación más joven de ahorita del Quindío y Pereira como tal, siempre están tirando a hacer lo que es Medellín, e imitar cultura, ¿cierto? Por lo mismo, porque acá no hay una identidad clara y todo lo vemos como lo vemos allá sucede también y está tan bueno, adaptémoslo acá. Y yo creo que No, eso es una de las cosas que... pero es que si te pones a ver, por ejemplo, también pueblos del norte del valle, no hablemos ya de Armenia, o sea, hablemos de Caicedonia, Sevilla, Cartago, el Águila, todos esos pueblos del norte del valle son más paisas que la arepa. Ajá. Entonces, pues, digamos que Sí, claro. porque es que el impacto de la colonización, pues llegó, digamos que es una mezcla de, también hay mucho tolimense, Mucho. porque no solamente colonizaron los antioqueños, pues que fue el mayor éxodo, pero también caucanos y tolimenses. Pero bueno, Sí, muchachos, nada más quería como, me tenía muy curioso esa pregunta para ustedes, entonces, chévere. Igual yo creo que es una abrebocas a los próximos podcasts que ya se vienen. sí, claro. Eso es muy bacano. Yo creo que ya, ojalá el otro podcast que empecemos, el otro capítulo, le podamos dar respuesta a esas preguntas que hicimos cada uno, ¿verdad? O por lo menos a una de las 6, ¿verdad? Sí, porque Seis o- yo creo que a partir de ahí también se genera Sí, otra claro, o sea, charla. le podemos dar una respuesta a pregunta X que elijamos del temario y Sí. así poder continuar. Entonces, como conclusión, yo creo que este capítulo le podríamos poner el nombre del propósito. ¿Cuál es el propósito? Porque siento que estamos muy arraigados a eso, a expresar nuestros propósitos y a dónde queríamos llegar con todo esto. Y yo considero que de acá en adelante pueden salir cosas muy chéveres y muy pasionales, por así decirlo, porque somos gente que nos duele el territorio, entonces creo que puede salir cosas muy bacanas. Entonces yo de antemano les doy las gracias por estar acá y nada, para adelante nos estamos viendo. No, gracias muchachos a ustedes por el tiempo y qué bueno, porque de verdad que esto puede ser. Yo lo disfruto, así no pase de que sea una conversación en grupo. No, es que eso, Periela, es que cuando tengamos el espacio va a ser mucho mejor y ojalá poder tener a algún invitado en cierto momento, porque escuchar posturas siempre es bacano y estar en desacuerdo también es muy bacano. Entonces, nada. Esto todavía es más enriquecedor que... Ajá, claro. Porque acá todos estamos de acuerdo en muchas cosas. Nos falta que nos diga que no. Faltan los que están de acuerdo, sí. Hay Una discusión. a mí, que voy a cerrar mi intervención con esa frase a propósito de lo que acaba de decir David, y es que cuando hay cuando dos personas todo el tiempo están de acuerdo en todo, lo más seguro es que una está pensando por los dos. Exactamente. Total. Súper. Nos falta ese rock and roll en la conversación, el que nos diga. No es así. No. Listo, no, muchachos, muchas gracias, pues. Nos estamos viendo. Vale. Listo. Bueno, que estén bien, muchachos. Y Chao. Muchas gracias. Chao, Gustavo, que esté muy bien. chao, que esté muy bien. Adiós. Hasta luego.